Hola a todos, muy buenos días. Em, una mañana más, muy contentos, hermanos, de poder tener esta conexión, de poder reunirnos. Em, Allí ustedes detrás de sus dispositivos, las cámaras, pero ruego al Señor, y sé que usted también lo ha hecho, de que esto que parece de repente como tan frío, estar viendo una pantalla, que la gloria del Señor se manifieste en sus hogares, que, que las alabanzas, la dirección, la predicación, sea una hoguera allí en tu hogar, hermano. Es lo que debemos procurar en estos tiempos. Así que un saludo a todos ustedes, un saludo a aquellos que nos están mirando, no sé, hasta de otros lugares, ¿no es cierto?, del mundo. Y como digo yo, aquellos que pasaron por allí y por casualidad llegaron ahí en YouTube a esta reunión, o quizás por una invitación, te invito a que te quedes, porque no ha sido una casualidad, créeme que no ha sido una casualidad. Para Dios, Dios tiene un propósito contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Como dice ahí el título de esta palabra, dice, ¿vivo yo o Cristo vive en mí? Haciendo alusión, ¿no es cierto?, al versículo allí en Gálatas de Pablo, que también lo vamos a leer después, pero vamos a estar compartiendo la palabra en Gálatas, y el capítulo 3 dice, en el versículo 1 al 3 dice, ¡ay, Gálatas, tontos! Mire la expresión, pero parece que no está muy conforme Pablo con lo que ha llegado, ¿no es cierto? Recordemos que esta es una carta, le han llegado noticias a Pablo y que no son muy buenas. Entonces dice, ay, Gálatas tonto. También en el capítulo 1, también dice, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó? Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Están siguiendo algo, ¿no es cierto?, lleno de luces, con mucha pompa, que aparenta ser la buena verdad, que aparenta ser el evangelio, pero no es así. Entonces, él le está recriminando su actuar, le está recriminando que están poniendo oído, que están poniendo, ¿no es cierto?, orejita a otras manifestaciones, a otro tipo de enseñanza, de mensaje. Y él entonces aquí les dice, ay, Gálatas, tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, él está diciendo, miren, me preocupé de ser lo más claro posible para, eh, para indicarles, para poder traspasar, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Recibieron, dice el 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Cuándo fue esto? Cuando escucharon, cuando la fe vino por primera vez a su vida. Nuevamente aquí, por lo que hemos estado viendo los días jueves, ¿no es cierto? Aquí está la conversión de ellos y hace clara alusión
Pablo de que viene el Espíritu a morar en ellos cuando se convierten. Cuando se convierten. Es así, hermano. Todos aquellos que hemos llegado a las plantas del Señor Jesucristo, aquellos que nos hemos rendido delante de Dios, ha venido el glorioso Espíritu del Señor a morar en nuestras vidas. Entonces les dice, no fue la ley la que trajo el Espíritu, fue, ¿no es cierto?, Cristo. Fue Cristo quien puso el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. ¿Será posible, el 3, será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana con el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Pero qué les ocurre, hermanos? ¿Ah? Así les estoy diciendo. ¿Qué les ocurre? Comenzaron tan bien. El Espíritu Santo les estaba guiando, estaban entendiendo, estaban comprendiendo. Pero sin embargo, ahora, no sé, quieren ponerse cargas encima, ¿no es cierto? Quieren hacer caso a otras cosas y quieren con sus propios esfuerzos poder ganar el cielo. Muchas veces vemos esto, hermano, en nuestras vidas, cómo hay personas que con su propio esfuerzo, con sus propias ganas, con su propio instinto quizás, cómo quieren llegar a la gloria de Dios, cómo quieren presentarse delante de Dios, y eso es imposible. ¿Cómo podría nuestra humanidad plagada de imperfección y contradicciones, cómo podría yo, cómo podría usted acceder a un Dios santo? Santo, santo. ¿Podemos acaso terminar con el pecado que mora en nosotros con buenas obras? ¿O pretender con nuestras fuerzas dominar la naturaleza caída o la carnalidad que gobierna al hombre? La respuesta es un rotundo no. Necesitamos de la gracia y el Espíritu que proviene del Señor Jesús. Dado que nadie consigue estar bien con Dios solo por actos de obediencia o por obras en la carne, es necesario vivir muriendo. Esto es lo que Pablo está tratando de enseñar. Somos llamados a vivir para Él, vivir muriendo, llamados a vivir para Él, que se logre a través de su Espíritu en nosotros y muriendo a nuestras obras humanas y carnales. Entonces, estos hermanos allí en Gálatas trataban diariamente con la sombra de la ley que les quieren imponer y además se ven confrontados a una lucha que llevamos todo cristiano entre la naturaleza caída y pecaminosa y nuestra nueva vida que recibimos, ¿no es cierto? Cuando llega el Evangelio, cuando viene esta buena noticia a nuestras vidas, viene y nos empapamos, no sabemos cómo, en qué momento, pero llega ahí ese Espíritu Santo a llenar nuestra alma, ¿no es cierto? A llenar nuestra vida. Porque antes, ¿no es cierto?, de conocerle, estamos muertos para la gloria de Cristo, porque este espíritu que antes se conectaba con Dios, ahora ya está inactivo, muerto. Entonces, cuando le reconocemos como a Jesucristo como único Señor, como Dios, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, viene el Espíritu Santo a gobernar nuestras vidas y a darnos una vida nueva. Hoy tenemos a cristianos jóvenes y no tan jóvenes también, a adultos que piensan que por sus propias fuerzas van a dejar de pecar. Pero jamás lo lograrán si no permiten que el Espíritu del Señor gobierne sobre esta vieja naturaleza que llevamos a cuesta. Porque no queda reprimida, no es que se vaya, está allí batallando, luchando para poder también gobernar a este cuerpo. El hombre, mire, y sentir este remordimiento o este fracaso por pecar indica que hay nueva vida en nosotros, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Entonces podemos pedir perdón a Jesucristo. Entonces,
Cuando usted peca, ya sea, ojalá que no sea deliberadamente, ¿no es cierto?, sino que por omisión, accidente, qué sé yo, ¿no es cierto?, llegamos a pecar. eh, entonces, esto nos duele. Está ahí el Espíritu del Señor que nos dice, oye, esto hiciste contra Dios, esto hiciste contra mí. Entonces, mire, si usted está sintiendo eso, qué bueno, porque tiene vida espiritual, porque está el Espíritu del Señor en usted. En cambio, el hombre sin Dios no experimenta remordimiento, le da lo mismo pecar, no tiene esa culpa porque vive en tiniebla, separado de Dios. Para muchos es diversión, lo pasó bien en el pecado. Y para otros es un error, porque lo que cometió, ¿no es cierto?, le dejó consecuencias. Pero eh, pero acá donde estamos, ¿no es cierto?, en Gálatas, estos creyentes que tienen comunión con Jesucristo y su Santo Espíritu, Pablo les advierte del libertinaje que puede darse por la libertad a que fueron llamados. En el versículo 13 del capítulo 5, aquí mismo en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Luego, ¿no es cierto?, más adelante, entonces les advierte, el Señor ha llegado a nuestras vidas, el Espíritu del Señor, ¿no es cierto?, se manifiesta en nosotros para traernos libertad, para que podamos vivir sin culpas, para que podamos estar delante del Señor, ¿no es cierto?, pensando, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Estoy en la gracia del Señor o no estoy en la gracia del Señor? ¿El Señor me ha aceptado tal como soy o no? Ah, pues así es. En el momento en que nosotros rendimos nuestro ser al Señor y le confesamos nuestros pecados, Él vino, nos tomó, nos cobijó y nos llevó a su presencia. Y esa libertad es la que tenemos. Pero también les advierten, no, por favor, no tomen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa que aún está en ustedes y que va a persistir y que va a estar allí hasta la venida del Señor o hasta que esta carne ya fallezca. Mire, después en este mismo capítulo, Pablo nos da ejemplo. Y del versículo 16 en adelante, Pablo comienza declarando que la carne y el espíritu están en guerra, están en oposición uno contra el otro. Los deseos de la carne están queriendo o están determinados a frustrar los deseos del espíritu. De igual manera, los deseos del espíritu están resueltos y decididos a detener los deseos de la carne. Allí, esa lucha, ¿no es cierto?, que hay en nuestro ser. Nuestra vieja naturaleza, la naturaleza de Adán, caída después del pecado, aún trata de estorbar nuestro deseo de andar en el Espíritu de Dios. Nuestra libertad es constantemente seducida o retada por la carne. Entonces la vida espiritual hasta que Cristo regrese será siempre una lucha. Pablo les advierte, al andar en nuestra nueva libertad, al andar en el Espíritu, debemos evitar las obras de la carne, que son evidentes para todos. Y aquí luego redacta algunas de ellas. Al examinar esta lista de conductas pecaminosas, destructivas, las voy a poner, ¿no es cierto?, en 4 categorías. 1, pecado de inmoralidad sexual. Mire, muchas veces cuando leemos aquí Gálatas, pasamos por alto esta lectura o bien la consideramos, la leemos, pero
quizás, ¿no es cierto?, no le damos el verdadero valor y la importancia que tiene esto, ¿no es cierto? Y entonces, los pecados de inmoralidad sexual, que son conductas y relaciones sexuales inmorales, que incluyen el complacerse en fotografías, películas y publicaciones pornográficas, la impureza, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón, lascivia, sensualidad, seguir los deseos de las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. También habla allí de orgías, fiestas y parrandas excesivas, espíritu festivo que incluye alcohol, drogas, sexo o algo parecido. ¿Sabe qué? Era muy común toda esa perfección en el tiempo de estos hermanos allí en Gálatas. A lo mejor para nosotros hoy no es tan común o no es tan abierto, pero allí en ese tiempo sí, hermano. Habían templos donde estaba la prostitución, donde los hombres iban, donde las mujeres tenían libre acceso, donde por las calles se veía la desnudez después de las fiestas de los romanos. Pero hoy, gracias al Señor, nosotros no vemos esto con esa libertad, pero sí existe, sí está. Luego tenemos los pecados de adoración falsa. El versículo 5:20 habla de eso. Idolatría, adoración de espíritu, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución o objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. También tenemos respaldo de eso en Colosenses 5:5. La hechicería, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. También tenemos respaldo ya en Éxodo 7, capítulo 7 y versículo 11, luego también en el capítulo 8, versículo 18. Pecados de relaciones personales quebrantadas. También otro punto. ¿Cuáles serían esas relaciones personales quebrantadas? Odio, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía o ansiedad extremas. ¿Se da cuenta, hermano? Y muchas veces esto lo pasamos por alto. La discordia, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad, celos, resentimientos, envidia del éxito de otros, arrebatos de ira, enojo explosivo que se infla y se convierte en palabras o acciones violentas. También tenemos respaldo ahí en Colosenses 3:8. ¿Acaso no vemos eso en medio nuestro? ¿No es cierto? El enojo, ese enojo explosivo que a veces saca de las casillas a las personas y que muchas veces termina con palabras hirientes o con acciones violentas. Todo eso es producido por la carnalidad. Todo eso es producido por esa vieja naturaleza que está aún en cada uno de nosotros. La envidia, antipatía resentida de otras personas que tiene algo que uno desea. El sectarismo, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Cuarto, la templanza. Lo vemos en el 5:21 de Gálatas. Tenemos rivalidades, búsqueda de poder, disensiones, la introducción de enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios, borracheras, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Todo esto está allí, hermano. Todo esto, ¿no es cierto?, que nosotros hemos podido leer, que lo encontramos allí. No es que quizás estos hermanos hayan estado pasando por todo esto o que abiertamente estaban
cometiendo toda esta clase de pecado. Aquí Pablo, ¿no es cierto?, sencillamente estaba dando ejemplos y no una lista exhaustiva, porque quizás hay mucho más. Pablo escribió que aquello que continuamente practican las obras de la carne demuestran una falta de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no es cierto? Y mire, aquí Pablo es tajante. En el capítulo 21, perdón, en el versículo 21 del capítulo 5, la última línea, dice, permítanme repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Por eso que cuando comenzamos los días jueves con la salvación, ¿no es cierto?, la regeneración, yo fui claro en que nosotros creíamos, ¿no es cierto?, de que la salvación se pierde, de que si nosotros le damos, ¿no es cierto?, cabida a esta naturaleza caída, ¿no es cierto?, que quiere gobernar, que quiere subyugar al Espíritu del Señor, si nosotros le damos importancia, si no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, gobierne nuestro ser, y nosotros vivimos en estos pecados, Pablo es claro, no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos pecados mencionados y otros más, al hacerse visibles y gobernar sobre el Espíritu del Señor, si no se confiesan, si no se dejan de lado, el Espíritu de Cristo no se le permite gobernar y enseñorear sobre la carne y el alma. Es eso lo que el Espíritu del Señor ha venido a hacer en cada uno de nosotros. Quiere gobernar, quiere entronar nuestro ser. Quiere subyugar al alma y a la carne. Quiere subyugar, ¿no es cierto?, a este cuerpo que muchas veces se quiere levantar y hacernos pecar, ¿no es cierto?, que naveguemos en esos pecados. Mire, en la Biblia tenemos casos, dice, tenemos el de Demas, que publicó allí en Twitter y subió unas fotos de un carrete con un mensaje. Amo más a este mundo. Me despido de ti, Pablo. Ahí eso lo encontramos allí en Timoteo, segunda de Timoteo 4:10. Pablo, mira, he encontrado que el Evangelio no es para mí. Y creo que no, que amo más a este mundo. Eso es lo que dice allí, ¿no es cierto? Eh, que este hermano que estuvo con Pablo en el primer viaje que Pablo hace, ¿no es cierto?, para poder llevar el Evangelio, allí conoce a Demas, lo instruye en el Evangelio, y luego entonces él dice allí en 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado, ha amado más a este mundo. Luego tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Eh, podemos mirar el estado de Pedro allí en Facebook o en WhatsApp y vemos una carita triste, con un mensaje abrumador, conmovedor. Jesús me lo dijo, me advirtió, me dijo que lo iba a negar 3 veces. Bien, en ese momento Pedro pecó y además maldijo a Jesús y a sus seguidores. Eso fue su naturaleza pecaminosa. Tuvo la gracia de que Jesús le dijo, yo estaré intercediendo por ti. Pero no fue tan solo con Pedro. Dice allá en Lucas 22:31, Simón, Simón, le dice Jesús, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mire,
iba a tener el apoyo de Jesús, el Jesucristo iba a estar allí intercediendo, ¿no es cierto? Y es lo mismo que hace con nosotros. Y le dice, para que cuando tú te arrepientas, ¿no es cierto? Vuelvas acá y apoyes a tus hermanos. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Allí está Jesús, a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese abogado, ese Dios, ese Señor, que no ha perdido ningún juicio, nunca, jamás, está allí intercediendo por ti y por mí, para que cuando tú vayas a pecar, puedas volverte a Cristo, puedas sentir, ¿no es cierto?, ese dolor por haber pecado y poder decir, Jesús, perdona mi pecado. Señor, estoy arrepentido por lo que he hecho. Señor, quita este deseo de mí y hazme no tener este deseo de pecar. Y el Señor allí está y te consuela y te perdona, porque somos perdonados por la sangre del Señor. Bendito sea el Señor, bendito. Gracias Jesús, porque tu palabra sigue vigente, porque tú sigues y permaneces allí hablándonos en todo tiempo y en todo momento. Y luego, para Pablo, los dones del Espíritu también aparecen aquí, ¿no es cierto?, en Gálatas, son habilidades dadas por el servicio espiritual a la iglesia, ¿no es cierto? Y también los podemos ver en Corintios capítulo 12. Sin embargo, el fruto del Espíritu deben ser las características de nuestras vidas que resultan de la presencia y el dominio del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu está en nuestras vidas. Debemos andar de tal manera que hagamos evidente la presencia de Dios dentro de nosotros. No podemos vivir de otra manera, hermano. Debemos evidenciar la presencia de Dios en nosotros. Las personas, los que nos rodean, la gente que nos conocen, deben ver de que nosotros somos diferentes, deben ver a Jesucristo en nuestras vidas, deben ver acciones de misericordia en nuestras vidas. Deben ver a Dios en cada uno de nosotros. Debemos estar genuinamente tratando de vivir una vida caracterizada por el fruto del Espíritu, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos estos deben ser algo que aflore en nuestras vidas, hermanos. No puede ser algo momentáneo. Mira, este hombre tiene gozo, pero a veces nomás tiene gozo, otras veces no, para nada. Mira, a veces lo veo tan bondadoso y otras veces no, es tacaño y no, nada. Mira, y es tranquilo, tiene templanza, tiene paz en su corazón, tiene mansedumbre. ¿Por qué? Y mira, y derrocha amor por todas partes. Así es como nos deben ver, gozosos, con paz. Esto les estaba ocurriendo a estos hermanos en Gálatas. En el capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, ustedes corrían muy bien la carrera, hermanos. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Hermano, que nadie te estorbe hoy. Hermano, que nadie ponga cosas en tu cabeza. Hermano, hoy que nadie venga, ¿no es cierto?, con teorías o con política, ¿no es cierto?, con otras cosas que te desvíen del camino. Este es nuestro camino. Este es nuestro camino. Esto es lo único a lo que nosotros debemos proseguir, de seguir. Nuestro hermano Pablo también se vio con esta lucha, confrontado con las dos naturalezas. Y lo podemos ver allá en Romanos 7:15, cuando dice ahí, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.
Podemos ver que con el tiempo pudo superar este conflicto de la mejor manera. ¿Y cómo fue? Rindiéndose completamente a Dios. Mire, allá en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso vivo muriendo, ¿no es cierto? A todo lo que, a todo lo que quiere destruirme. Muero a todo eso y vivo para el Señor. Entiendo y comprendo, ¿no es cierto?, que debo subyugar a esta carnalidad. El Espíritu Santo debe entronar mi vida, debe estar en el centro de mi corazón, debe gobernarme. No puede persuadirme el pecado. No puede persuadirme. No puedo un día, ¿no es cierto?, estar pecando y al otro día alabando al Señor. No puedo vivir una vida así. Debo ser constante, debo estar siempre, ¿no es cierto?, arraigado completamente en Cristo. Por eso es que Pablo puede decir esto: estoy crucificado con Jesús. He muerto, ¿no es cierto?, al pecado. He muerto a lo que me condenaba. He muerto a la ley que me condenaba. Y ahora vivo para ti, Señor. Vivo por todo lo que tú me das. Vivo por tu gracia. ¿Quién gobierna en mí? ¿Cristo con la nueva vida que nos da cuando viene a morar en nosotros, o gobierna el pecado, la naturaleza caída de maldad? Este pasaje podría ser, mire, tranquilamente la definición de lo que significa la gracia para todos los que creemos y confesamos a Cristo como Salvador. ¿Qué podemos experimentar en nuestra vida diaria? La crucifixión de Cristo. Su crucifixión fue consistente, voluntaria, sufrida y humillante, pero victoriosa y gozosa. El mayor acto de amor del Padre es permitirnos estar juntamente crucificados con su Hijo, viviendo y muriendo con Él. Vivir muriendo a las pasiones desordenadas, al orgullo solapado, al egoísmo ambicioso, a la incredulidad y a la autosuficiencia vestida de fortaleza. Por todo esto y mucho más, no somos aptos ni suficientes para permanecer delante del Padre. Pero la ley nos mató. La ley, ¿no es cierto?, que nos condenaba. Ella nos mató. Pero Jesucristo nos resucitó en su gracia. Gloria a Dios. Esto es un privilegio del cual no tenemos mérito alguno. Es un perdón que no se marchita, una fe que es suficiente y una muestra de amor eterno. Podemos decir juntos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. Gracias Dios, gracias Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder estar crucificados cada día contigo. Cada día estar allí, ¿no es cierto?, para vivir en santidad, para poder demostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Buen Dios, mi alma te alaba, te bendice por tu fidelidad. Gracias Jesús, gracias Señor, porque tú nos das las herramientas, porque tú nos das, Padre celestial, la habilidad, porque tú nos das a través de tu Santo Espíritu, Dios, el poder permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar apercibidos. Ayúdanos, Padre, a que podamos estar conscientes, Señor, cuando el pecado viene, Señor, a seducirnos, y poder decir, Señor, como tú dijiste en el desierto, escrito está.
Escrito está. Oh, bendito eres tú, Jesús, porque tú nos das tu palabra para poder rechazar el pecado, porque nos das tu palabra para poder librarnos de todo lo que viene en contra de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es vida para nosotros en estos tiempos, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, gobernando nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice a todos y a cada uno de mis hermanos. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga.